Hola, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 26 del curso de Razonamiento Lógico Matemático 1. Estábamos viendo ejemplos de cómo operar con fracciones comunes, ¿ok? Y teníamos este ejemplo número 10, en donde se nos presentaba la división de dos fracciones comunes, la fracción negativo 12 séptimos dividido entre la fracción negativo 3 sobre negativo 11. Bueno, pues tendremos que aplicar, ¿verdad?, el teorema que nos dice cómo efectuar la división de dos fracciones comunes. Fíjense que dice que esa división va a dar la primera fracción, ¿ve?, a sobre b, pues la primera fracción, negativo 12 séptimos, mira aquí, multiplicada, en vez de dividido, multiplicada por la segunda fracción, pero virada al revés. La segunda fracción virada al revés. Así que efectivamente, fíjense que vamos a cambiar la división por la multiplicación por la segunda fracción virada al revés. Este negativo 11 se convierte en el numerador y este negativo 3 se convierte en el denominador, ¿ves? Así que ahí tenemos en qué se convierte esa división. Bueno, pues ahora tendremos que efectuar esa multiplicación de esas dos fracciones aplicando, claro, el teorema que nos dice cómo multiplicar. Fíjense que si usted multiplica dos fracciones, nos va a dar una fracción que es la multiplicación de los numeradores, y ese va a ser el numerador de la fracción que resulta, sobre la multiplicación de los denominadores de las fracciones que estamos multiplicando, y ese va a ser el denominador de la fracción que resulta. Pues aquí tendremos que multiplicar negativo 12 por negativo 11, míralo aquí, sobre la multiplicación de los denominadores, 7 por negativo 3. Si usted multiplica negativo 12 por negativo 11 va a dar positivo 132, y si multiplica 7 por negativo 3 va a dar negativo 7 por 3, 21. Ahora yo noto que esta fracción, pues vamos a tratar de ver si se simplifica, ¿verdad? O se reduce a términos menores. Bueno, pues vamos a factorizar cada uno de esos dos números. El 132, fíjense que podemos empezar dividiendo entre 2 porque el último dígito del numeral que representa el 132 es 2. Y si termina en 0, 2, 4, 6 u 8, es divisible entre 2. Pues sí, es divisible entre 2 y da 66. Fíjense que ahora termina en 6, así que también vuelve a ser divisible entre 2. Y al dividir 66 entre 2 va a dar 33. 33, fíjense que ahora no es divisible entre 2 porque no termina ese numeral ni en 0, ni en 2, ni en 4, ni en 6, ni en 8. Termina en 3. Pero si yo sumo 3 más 3 da 6, y 6 es divisible entre 3, y por lo tanto eso significa, según las reglas de divisibilidad del 3, que ese número será divisible entre 3. Lo dividimos, 33 entre 3 da 11, y 11 es primo, no queda más remedio que dividirlo entre 11. Y claro, 11 entre el mismo, un número entre el mismo, por la división de iguales da el 1. Y usted, una vez llega a ese 1, en ese proceso, terminó. O sea que fíjense que el 132 es 2 por 2 por 3 y por 11. Eso es lo que estoy haciendo aquí en el siguiente paso. El 132 que estaba en el numerador lo sustituyo por esto. 2 por 2 por 3 y por 11. El 21, mientras tanto, fíjense que ya no es divisible entre 2, ¿verdad? Porque no termina ni en 0, ni en 2, ni en 4, ni en 6, ni en 8. Pero si yo sumo 2 y 1 da 3, y 3 es divisible entre 3, por lo tanto es divisible entre 3, y efectivamente 21 entre 3 da 7. 7 es primo, así que no queda más remedio que dividirlo entre el mismo, 7. Y llegamos al 1, ¿verdad? Así que fíjense que negativo 21 será negativo 3 por 7. Ahora yo noto que tenemos un factor en común aquí, que es el 3. Lo cancelamos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos queda? La multiplicación de 2 por 2 queda 4, y 4 por 11 da 44 sobre, y abajo quedó negativo 7. Y esta sería la fracción que resulta de esa división de esas dos fracciones comunes con que empezamos, ¿verdad? Bien, fíjense en este ejemplo número 11, ¿ok? Nos piden que multipliquemos 3 fracciones, pero usted tiene un teorema que dice cómo multiplicar 2. Pero recuerde que como estos son números reales, números racionales, ¿verdad? Pues yo puedo aplicarle la I asociativa de la multiplicación. Por ejemplo, puedo multiplicar primero estas dos y lo que me dé, que va a ser una fracción, cuyo numerador va a ser la multiplicación de estos numeradores y cuyo denominador va a ser la multiplicación de esos dos denominadores por esta otra fracción, que entonces multiplicaremos los numeradores y los denominadores y obtendremos la contestación final, ¿verdad? Pero fíjense que eso nos indica que como yo voy a estar multiplicando 12 por 7 y después lo que me dé por menos 2, pues yo puedo poner una sola fracción como extendiendo la regla de la multiplicación de fracciones. Multiplicamos entonces los tres numeradores, ¿verdad? 12 por 7 y por negativo 2. Y abajo igual multiplicamos los tres denominadores, 14 por 15 y por 42. Si yo multiplico 12 por 7 y por negativo 2, eso me va a dar negativo 168. Y si multiplicamos 14 por 15 y por 42, eso va a dar 8820. Fíjense que son unos números bastante grandes, pero yo enseguida veo que se va a poder reducir, porque fíjense que el número de arriba, el 168, va a ser divisible entre 2 porque termina en 8. Y aquí el denominador, el 8820, también es divisible entre 2 porque termina en 0. Así que por lo menos el 2 se va a cancelar. Así que para ver qué otros factores se pueden cancelar, pues vamos a factorizar tanto el 168, ¿verdad? Nos olvidamos por el momento del negativo, como el 8820.
Bueno, pues el 168, fíjense que es divisible entre 2 porque termina en 8, y al dividir 168 entre 2 da 84. Vuelve a ser divisible entre 2 porque termina en 4, el número que lo representa, y al dividirlo entre 2 da 42. Vuelve a ser divisible entre 2 porque el dígito con que termina ese numeral es 2. Así que el número completo va a ser divisible entre 2, lo dividimos entre 2 y da 21. Ahora 21, fíjense que no es divisible entre 2 porque el 1, que es el último dígito de ese número, de ese numeral que representa el 21, no es ni 0, ni 2, ni 4, ni 6, ni 8. Pero si yo sumo 2 más 1 es 3, y 3 es divisible entre 3, así que es divisible entre 3. Y 21 entre 3 da 7, y 7 es primo, así que hay que dividirlo entre 7 y llegamos al consabido 1, ¿verdad? Así que fíjense que el 168 negativo que estaba arriba será negativo 2 por 2 por 2 por 3 y por 7. ¿Lo ven? Vamos a tomar acá el 8820 y vamos a factorizarlo primamente. Fíjense que es divisible entre 2 porque termina en 0. Y al dividir esto entre 2 da 4410, ¿verdad? Si volvemos a dividir esto entre 2, ¿verdad? Porque fíjense que vuelve a ser divisible entre 2, da 2205. Ya este no es divisible entre 2, porque fíjense que no termina ni en 0, ni en 2, ni en 4, ni en 6, ni en 8. Pero si yo sumo los dígitos de ese numeral, 2 más 2 es 4, 4 más 0 es 4, 4 más 5 es 9, y 9 es divisible entre 3, por lo tanto, el número 2205 es divisible entre 3. Lo dividimos y se va a dar 735. Nuevamente, eso no puede ser divisible entre 2, ¿verdad? Porque ya dividimos entre 2 todo lo que podíamos, pero vamos a chequear si es divisible entre 3 otra vez. Y si yo sumo los dígitos, 7 más 3 es 10, y 10 más 5 es 15, y 15 es divisible entre 3. Por lo tanto, lo dividimos entre 3 y da 245. Vamos a ver si este número es divisible entre 3 sumando los dígitos del numeral que lo representa. 2 más 4 es 6, y 6 más 5 es 11. 11 no es divisible entre 3. Así que el 245 no es divisible entre 3. Así que chequeamos si es divisible entre el siguiente primo que tenemos, que es el 5, y sí lo es, porque para que sea divisible entre 5, el último dígito del numeral que representa al número que estamos investigando a ver si es divisible entre 5 tiene que ser 0 o 5, y fíjese que es 5, así que sí es divisible entre 5. Y al dividir 245 entre 5 da 49. Ya este no es divisible más entre 5 porque no termina ni en 0 ni en 5. Vamos a ver si es divisible entre el siguiente primo, que es 7, y sí es divisible porque 49 entre 7 da 7, y 7 al ser primo hay que dividirlo entre él y llegamos al 1. Así que fíjense que el 8820 que teníamos en el denominador de la fracción resultante se puede escribir de esta forma factorizada: 2 por 2 por 3 por 3 por 5 por 7 y por 7. ¿Ven? Y en esas fracciones, en esa fracción en donde tenemos tanto el numerador como el denominador factorizados, vemos inmediatamente que el 2, este cancela con este 2. Este otro 2 se puede cancelar con este 2. Este 2 no tiene ya con quién cancelarse, pero este 3 cancela con este 3, digamos. Y este 7 cancela, digamos, con este 7, ¿verdad? Así que, ¿qué nos quedó arriba? Negativo 2. Negativo 2. Y abajo quedó 3 por 5 por 7. Míralo aquí. Así que será negativo 2 sobre, y 3 por 5 por 7 da 105. Así que ahí tendríamos la respuesta de la multiplicación de esas tres fracciones, ya de hecho simplificada o reducida a términos menores. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer aquí una observación, ¿verdad? Una observación muy importante e interesante. ¿Okay? Miren, recuerde que en su aritmética, ¿verdad? Cuando usted estudiaba esto de simplificar, de reducir, de cancelar en una fracción, ¿verdad? Factores en una fracción, usted procedía así. Tenemos la fracción, me voy a olvidar del signo, ¿verdad? Porque recuerde que en la escuela elemental usted no usaba signos. 168 sobre 8820, ¿verdad? Exacto. Y usted analizaba esa fracción y decía, son divisibles entre 2, arriba y abajo, ¿verdad? Y al dividir entre 2 da 84, y al dividir entre 2 aquí da 4410. Y usted dice, ¿vuelve a ser divisible entre 2? Pues entre 2 da a 42, y entre 2 da a 2205, ¿verdad que sí? Ahora fíjense que este es divisible entre 2, pero este no es divisible entre 2. Ahora, este es divisible entre 3 porque la suma de sus dígitos es 9, que es divisible entre 3, y este también porque 4 más 2 es 6, y 6 es divisible entre 3. Así que los dos son divisibles entre 3, y 42 entre 3 da a 14, y 2205 entre 3 da 735. Ahora el 14, fíjense que ya no es divisible entre 3, aunque el 735 sí es divisible entre 3 porque la suma de sus dígitos es, ¿verdad? Es, como les digo, es divisible entre 3, ¿verdad? Porque 7 más 3 es 10, y 5, 15. Así es que a pesar de que abajo es divisible entre 5, este no es divisible entre 5. Ahora el siguiente, a pesar de que este es divisible entre 3, este no es divisible entre 3. Ahora vemos que este es divisible entre 5 porque termina en 5, pero este tampoco es divisible entre 5
porque este no termina ni en 0 ni en 5. El siguiente primo, este yo veo claramente que es divisible entre 7. Y vamos a ver si este es divisible entre 7. Sí, porque si yo digo 735 entre 7, 7 entre 7 da 1. 3 entre 7 es 0 y 35 entre 7 es 5. Se queda 1, 0, 5, ¿verdad? Así que al yo dividir entre 7, esto da 105. Y al dividir aquí entre 7 da 14 entre 7 a 2. Así que ¿qué nos quedó finalmente? Porque ya entre 2 y el 105 no se puede dividir más. Nos quedó 2 sobre 105. Claro, aquí nos quedó negativo 2 sobre 105 porque hay un resultado negativo arriba, ¿verdad? Así que fíjese cómo usted llega a la respuesta. Pero ¿qué es lo que yo quiero observar con este proceso? Que fíjese que lo que usted hacía aquí, en ese proceso de ir cancelando entre los números, los números entre los cuales ambos números, tanto el numerador y el denominador que tuviéramos fueran divisibles entre esos mismos números, ¿verdad? Es que lo que estamos haciendo aquí es, esto es una radiografía de lo que se está haciendo aquí, ¿verdad? Fíjense que aquí cancelamos factores que estamos aprendiendo en común. Por ejemplo, fíjense, cuando yo dividí, o más bien cuando yo cancelé aquí entre 2 arriba, entre 284 y entre 2 4420, se fue este 2 y este 2, ¿verdad? Y ahí este 2 y este 2 queda 2 por 2, 4, por 3, 12 y 12 por 7, 84, ¿lo ves? Y al cancelar este 2 queda 2 por 3, por 3, por 5, por 7 y por 7. Eso le va a dar 4410, porque este se fue, este primer 2 se fue. Y el producto de lo que queda es 4410. Cuando vuelvo a cancelar este 2 que nos queda entonces aquí arriba. Arriba cuando cancele este segundo 2. 2 por 3 y por 7, 2 por 3 es 6 y 6 por 7, 42. Mírenlo aquí, ¿verdad? Y cuando cancelé el segundo 2 queda 3 por 3 por 5 por 7 por 7, que va a darle 2205. ¿Ves? Y así, según usted fue cancelando factores aquí, le van saliendo los números que le van saliendo acá. Pero fíjese que la radiografía de lo que usted está haciendo aquí es esta, aplicando el principio fundamental de fracciones, ¿verdad? Usted puede ir quitando factores que estén en común arriba y abajo, en el numerador y en el denominador de las fracciones. ¿Lo ve? Bien, pues antes de ver el siguiente ejemplo, yo voy a ver otra forma en que usted puede hacer ese problema. Vamos a hacerlo por aquí. Otra forma. ¿Y en qué consiste esa otra forma? También es una cosa que usted hacía en su aritmética de escuela elemental. Y era lo siguiente, le facilitaba el cómputo, ¿verdad? Que quería hacer. Fíjense, como yo voy a multiplicar esas tres fracciones, ¿verdad? Mismo que lo que tenemos que hacer es multiplicar numerador por numerador y por numerador, y abajo denominador por denominador y por denominador, ¿verdad que sí? Y esos tres factores van a estar en el numerador de la fracción resultante, y estos tres factores van a estar en el denominador de la fracción resultante, ¿verdad? Pero fíjense, si estos tres factores están en el numerador de las fracciones resultantes, sus factores, ¿verdad? O sea, los factores de este que es el 3, el 2 y el 3, ¿verdad? Porque la factorización de 2 es 2 por 3. Esos factores del 12 van a estar también en el numerador, porque está en el primer factor, 12, ¿verdad? Lo que quiero decir es esto. Aquí yo voy a multiplicar 12 por 7 y por negativo 2, ¿verdad que sí? Y ya voy a multiplicar 14 por 15 y por 42. Los factores del 12, que son 2 por 2 y por 3, ¿verdad? 2 por 2, 4 por 3, 12. Este es primo, no se pueden factorizar. Están ahí. Y los factores del 14, que son el 2 y el 7, están ahí. Y los del 5, que son el 3 y el 5, están ahí. Y los del 42, que son 2 por 3 y por 7, ¿verdad? Están ahí. O sea que fíjense que los factores de esos tres factores que van a estar en el numerador de la fracción resultante van a estar ahí. Y los factores de los factores del denominador de la fracción resultante van a estar ahí también. O sea que fíjense que antes de yo efectuar esa multiplicación de los tres numeradores y de los tres denominadores para obtener aquellos números grandísimos, negativo 168 sobre 8820, para entonces yo factorizar el 168 y el 8820 y ver qué factores había en común, antes de hacer esa multiplicación yo puedo trabajar con esas fracciones individuales factorizando unos números más pequeños, que a lo mejor lo puedo hacer mentalmente y no tengo que hacer el proceso este de qué sé yo, dividir, es divisible entre 2, después divisible entre 2 hasta llegar al 1, ¿verdad? Pues yo puedo entonces a lo mejor factorizar esos números que son más pequeños antes de multiplicar esas tres fracciones, ¿verdad? Así que esa sería la otra manera u otra forma, ¿verdad? Y eso es lo que usted hacía muchas veces en el álgebra, en la aritmética, ¿verdad? En la aritmética. Mire,
Antes de multiplicar las tres fracciones, yo cojo esta primera fracción y factorizo su numerador y su denominador. Dijimos que el 12 es 2 por 2 y por 3, ¿verdad? 2 por 2, 4, por 3, 12. Y el 14 es 2 por 7. 2 por 7 es 14. El 7 es primo, ¿verdad? El 15 es 3 por 5. El negativo 2 es primo. Y el 42 es 2 por 3, que da 6, y por 7, 42, ¿verdad que sí? Y entonces, antes de yo hacer esa multiplicación, yo digo, bueno, este factor va a estar al fin y al cabo en el numerador de la fracción que resulta. Lo puedo cancelar con este factor que también va a estar al fin y al cabo en el denominador de la fracción que resulte al yo multiplicar esas tres fracciones. Este 2 lo puedo cancelar con este 2, que al fin y al cabo van a estar en la fracción que resulta. Este 3 lo puedo cancelar con este 3, a pesar de que están en fracciones distintas, al fin y al cabo van a estar en la misma fracción, ¿verdad? Resultante, ¿verdad? Porque todos esos factores van a estar en el numerador y todos estos factores van a estar en el denominador. Y finalmente este 7 cancela con este 7, ¿verdad? ¿Qué nos quedó arriba? El negativo 2. ¿Qué nos quedó abajo? La multiplicación de 7 por 5, que es 35, y por 3, 105. Y llegamos a la misma respuesta, ¿ves? La ventaja de esta otra manera es que usted puede a lo mejor hasta factorizar esos números sin ni siquiera pasar por el proceso ese de estar dividiendo entre 2, después entre 3, entre 5, hasta llegar al 1, ¿verdad? Sino que lo puede a lo mejor factorizar mentalmente, porque fíjense, son números mucho más pequeños que aquellos que resultaban 168 negativo arriba y 8820 abajo. Eso más nunca usted lo puede factorizar de memoria, tiene que hacer el proceso que hicimos, ¿verdad? Así que de ahora en adelante vamos a usar este otro proceso. Antes de efectuar una multiplicación o una división, que recuerde que se convierte en una multiplicación, factorizamos los numeradores y los denominadores de las fracciones que estamos multiplicando para entonces cancelar, y entonces lo que quede, eso es lo que multiplicamos, ¿ok? Bien, vamos a este ejemplo número 12, ¿verdad? Que dice así: 2 octavos dividido entre 30 doceavos y multiplicado por 5 24avos. Se parece mucho a este ejemplo, ¿verdad? La única diferencia es que hay una división envuelta aquí. Pero lo que yo voy a hacer en este primer paso es precisamente cambiar esa división a una multiplicación, ¿verdad? Así que esto sería 2 octavos multiplicado por 12 sobre 30. Recuerde que al usted cambiar la división a una multiplicación, la fracción entre la cual está dividiendo la cambia al revés, 12 sobre 30, y por 5 24avos. Fíjense que esta tercera fracción no se cambia, ¿verdad? Porque no estoy dividiendo entre ellas, estoy multiplicando por ella, así que se queda igual, ¿verdad? Y ahora factorizamos, miren, el 2 es primo, no se puede hacer más nada. Del 8 se puede factorizar 2 por 2 por 2, ¿verdad? Y no tengo que hacer ese proceso de dividir entre 2, después otra vez entre 2 y dividir entre 2 hasta llegar al 1. El 12 es 2 por 2 y por 3, ¿verdad? El 30 es 2 por 3 y por 5. El 5 es primo. Y el 25 es 5 por 5, ¿verdad? Y ahora, ya que tenemos los numeradores y los denominadores de esas fracciones que quiero multiplicar factorizados, vamos a ver qué factores hay en común arriba y abajo, ¿verdad? Este 2 se puede cancelar con este 2. Este 2 que está en esta otra fracción se puede cancelar con este 2 que está acá. Porque recuerde que al fin y al cabo vamos a tener que multiplicar estos factores y estos factores, y todos esos factores van a estar arriba y todos estos factores van en el denominador abajo, ¿verdad? Así que por eso podemos cancelarlo aunque estén en distintas fracciones, ¿verdad? Este 2 se puede cancelar con este 2 que está acá. Este 3 con este 3 que está aquí. Y este 5 se puede cancelar con este 5. Lo podríamos cancelar con este 5 de acá, ¿verdad? Pero para ir yendo en orden, ¿verdad? Pues lo cancelamos con este 5. ¿Qué nos quedó arriba? No quedó nada. Ningún factor excepto el 1. Así que arriba quedó un 1, ¿verdad? Así que esto será un 1. Y abajo queda la multiplicación de los factores que no se cancelaron. El 2 por 5 por 5. 2 por 5 es 10 y 10 por 5 es 50. Un 50avos. ¿Okay? Y ahí tendríamos la respuesta. ¿Okay? Bien, vamos a ver este otro ejemplo. Vamos a revisarlo porque aquí me da otra cosa distinta. 2 por 3 por 3. 2 por 2 por 3, 2 por 3 por 5. Ajá. 5. Ajá. Ay, perdón, este era un 24. El 24, confundí el 24 con un 25. Así que vamos a cambiar esto a un 25avos, ¿sabes? Lo copié mal. Lo factoricé bien como era, ¿verdad? 5 por 5, pero
era un 25 avos, no un 24, no un 24, 5.25 avos no era un 5.24, era 5.25 avos, no 5.24 avos. Así que esto está bien, pero vamos a cambiar este 24 que copia aquí por un 25, ¿ok? Bien, vamos entonces a ver este ejemplo número 3, 13, ¿verdad? El 13. Y el 13 dice 3 quintos dividido entre, paréntesis, 2 novenos por 21 décimos. 2 novenos multiplicado por 21 décimos, ¿ok? Bien. Bueno, pues mire, se parece mucho a este, ¿verdad? Este problema que acabamos de hacer aquí. Lo único que aquí, en este otro ejemplo, la multiplicación de las dos fracciones nos las pusieron dentro de un paréntesis. Eso quiere decir que antes de yo hacer esta división, tengo que hacer esta multiplicación, ¿ok? Así que esto será 3 quintos. Y esto será dividido entre, y vamos a ver qué da esta multiplicación. Primeramente vamos a factorizar todo, ¿verdad? 2, el 9 es 3 por 3, el 21 es 3 por 7 y el 10 es 2 por 5, ¿verdad? Y aquí dentro podemos cancelar lo que se pueda, ¿verdad? Este 2 con este 2, este 3 con este 3, y no cancela más nada. Así que arriba quedó el 7 y abajo quedó el 3 por 5. Vamos a dejarlo expresado, 3 por 5, ¿verdad? Porque al fin y al cabo tenemos que ahora efectuar esa división, cambiando esto a multiplicación y mirando esto al revés, y entonces factorizaríamos otra vez, ¿verdad? Así que esto será 3 quintos multiplicado por, y esta fracción se viera al revés, 3 por 5 sobre 7, ¿verdad? Y entonces fíjense que el 5 cancela con el 5, ¿y qué nos quedó finalmente? 3 por 3, que es 9 sobre 7, ¿verdad? Y ahí tendríamos la respuesta, ¿ok? Bien. Vamos a ver este otro ejemplo, ¿ok? Que dice que es el 14, vamos a ponerlo acá. Dice 2 quintos multiplicado por negativo 1/3, 2 quintos multiplicado por negativo 1/3, menos 6 dividido entre 2 octavos. Bueno, fíjese que ahí tenemos 3 operaciones, una multiplicación, una resta y una división. Aquí también hay que respetar el orden o jerarquía de operaciones que establecimos hace unas cuantas lecciones atrás, ¿verdad que sí? Recuerde que el orden de operaciones era primero las exponenciaciones que aparecieran al ir de izquierda a derecha, luego las multiplicaciones y divisiones que aparecieran al ir de izquierda a derecha, y finalmente las sumas y las restas que aparecieran al ir de izquierda a derecha. Pues mire, no tenemos exponenciaciones, pero tenemos una multiplicación y una división. Eso se hace primero, antes de poder efectuar esas restas, ¿ok? Así es que aquí, al multiplicar esto por esto, fíjese que aquí ya todos esos números están factorizados, ¿verdad? Pues son primos. Este es primo, el ni es primo ni es compuesto. El 5 es primo, el 3 es primo. Así que ahí no cancela nada, así que sencillamente multiplicamos, ¿verdad? 2 por negativo 1 sobre 5 por 3. Menos. Y aquí tenemos que hacer esta división, pero el 6 lo puedo pensar que está sobre 1. La división la cambia una multiplicación y esta fracción se cambia al revés. Y de una vez vamos a ir factorizando. Este 8 que viene arriba se factoriza 2 por 2 y por 2, ¿verdad que sí? Y este 2 que está arriba se viene abajo, ¿verdad? Así que esto nos queda 2 por negativo 1, que es negativo 2 sobre 5 por 3, 15. Menos. Y aquí. Bueno, aquí, perdónenme. Además de yo colocar el 6 sobre 1, lo voy a escribir como factorizado, 2 por 3, ¿verdad? Para ver que es fácil. Entonces el 2 cancela con este 2. Y no cancela más nada, porque este 3 no hay ningún 3 con quien cancelarlo aquí. No se puede cancelar con este, porque aquí hay una resta, no una multiplicación, ¿verdad? Muchos estudiantes dicen, pues este 3 con este 3. No. Aquí hay una resta. Este 3 está aquí en esta fracción y se va a restar. Si esta fracción se estuviera multiplicando por esta, entonces sí, este factor iba a quedar en el numerador y este factor iba a quedar en el denominador, porque aquí hay una resta, no es una multiplicación, ¿verdad? Así que fíjense que estos 3 2 tampoco cancelan con ningún otro 2 que quede aquí abajo. Así que queda arriba. Resta 3 por 2 por 2 por 2, 2 por 2 por 2 y por 2 es 8, por 3 es 24 sobre 1, ¿verdad? Bien. El denominador común claramente es 15, ¿verdad que sí? Entre 15 y 1 es 15, porque fíjense que si usted hace los 4 pasos, la factorización del 15, ¿verdad? Entre 3 da 5 y 5 entre 5 da 1. El 15 es 3 por 5, ¿verdad? El 1 es 1. ¿Okay? Los factores primos que aparecieron, el 3 y el 5. Las potencias más altas, el 3 a la 1 y el 5 a la 1. 3 a la 1 y 5 a la 1, ¿verdad?
Y la multiplicación de eso es 15. Y efectivamente ese es el mínimo denominador común entre este y este, ¿verdad? La primera fracción, fíjese que ya lo tiene, ¿verdad? Así que no hay que hacer nada con ella, ¿verdad? Porque no hay que multiplicar arriba y abajo por nada para obtener el 15, ya lo tiene. Pero la segunda fracción, al yo convertir el 1 en un 15, hay que multiplicar el 1 por 15. Por lo tanto, el 24 hay que multiplicarlo también por 15, que fue lo que tuve que multiplicar este 1 para convertirlo en 15, que es el mínimo denominador común que hay entre esas dos fracciones heterogéneas, ¿verdad? Y entonces 24 por 15, vamos a ver cuánto da. ...24 por 15... aquí nos dice que da 360. Así que será... ya podemos hacer una sola fracción con el denominador común 15, ¿verdad? Porque tenemos ahora una resta de fracciones homogéneas. Hacemos una sola fracción con esa denominador común, ¿verdad? Y arriba restamos negativo 2 menos, y dijimos que al multiplicar 24 por 15, eso nos da 360, ¿ok? Lo de arriba es una suma de dos negativos, así que esto es lo mismo que decir negativo 2 más el negativo de 360, ¿verdad? Sobre el 15, ¿verdad? Entonces, si yo sumo estos dos negativos, va a dar negativo por un teorema, y sumamos los dos números, 2 y 360, 362 sobre el 15, ¿ok? Bueno, ahora nos falta ver si esta fracción se reduce. Fíjense que abajo los únicos factores son el 3 y el 5. Arriba claramente el 5 no es factor del 362 porque no termina ni en 0 ni en 5. Este, como es divisible entre 3 también, vamos a ver si este es divisible entre 3. 3 y 6 son 9, y 9 y 2 son 11, y 11 no es divisible entre 3, así que esta sería la respuesta final, no se puede simplificar más, ¿ok? Pues ahí tenemos ese último ejemplo, negativo 362 sobre 15. Bueno, pues con esto terminamos esta práctica, ¿verdad? En donde vimos aplicados las operaciones, los teoremas de cómo operar las fracciones comunes, ¿okay? Cómo sumar, cómo restar, cómo multiplicar y cómo dividir fracciones comunes. Vamos a ver un teorema muy importante y muy útil, ¿okay? Porque muchos estudiantes tienen dificultad con los signos que tiene alguna fracción, ¿okay? Y se llama así el teorema, precisamente la regla de los signos de una fracción. Y dice así, ya podemos borrar el teorema de cómo operar con fracciones, ¿verdad? Porque ya hemos visto cómo usted puede operar, sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones comunes. Recuerde que eso usted lo aprendió desde su escuela elemental, y aquí se lo estamos repasando con la teoría que hay detrás de eso, ¿verdad? Y dice así, sean A y B dos números reales, la B diferente de 0. Entonces, si usted tiene esta fracción A sobre B, eso, y fíjense por qué va a haber un 0, ¿verdad? Porque vamos a tenerla en el denominador, y recuerde que no se puede dividir entre 0 porque el recíproco de 0 no existe. Esto es lo mismo que decir el negativo de negativo A sobre B. Y es lo mismo que decir el negativo de A sobre el negativo de B. Y es lo mismo que decir el negativo de A dividido entre el negativo de B, ¿okay? ¿Qué nos está diciendo ese teorema? Que si usted tiene una fracción común, usted puede reescribirla de tres maneras distintas jugando con sus signos. Le puede cambiar el signo al frente de la fracción y al numerador de la fracción. O puede cambiarle el signo al frente de la fracción y al denominador de la fracción. O puede cambiar el signo en el numerador de la fracción y en el denominador de la fracción. Fíjense que usted puede cambiar en dos signos, al frente y arriba, al frente y abajo, o arriba y abajo, en dos sitios a la vez. No lo puede cambiar en un solo sitio, ni lo puede cambiar en tres sitios. Lo puedo cambiar en dos sitios nada más a la vez, ¿ok? Bueno, vamos a la demostración de este teorema, ¿ok? Yo voy a demostrar nada más esta primera igualdad. Yo quiero ver que la fracción A sobre B es lo mismo que negativo del negativo de A sobre B. Las otras partes, de que yo demuestre que esto es igual a esto y que esto también es igual a esto, se le deja a usted como ejercicio, ¿ok? Y vamos a ver, en esta demostración voy a usar el formato de las dos columnas.
que recuerde que es una forma de demostrar un teorema no por medio de un párrafo, ¿verdad?, donde usted va argumentando, haciendo oraciones, en donde va haciendo la argumentación, sino en donde va colocando unos pasos y al lado, de hecho, la segunda columna, las razones para usted hacer esos pasos, ¿ok? Bien. Pues miro aquí. Así como es el formato de las dos columnas, y damos el paso y aquí tenemos la justificación o razón para decir lo que decimos en ese paso, ¿verdad? Y en el primer paso, mire lo que vamos a decir. Que esta fracción a sobre b, yo quiero pasar de aquí a aquí, ¿verdad? Que esta fracción a sobre b es lo mismo que 1 multiplicado por esa fracción a sobre b. ¿Por qué? Porque 1 multiplicado por cualquier número, como es el número a sobre b, da ese mismo número a sobre b. O sea que fíjense que aquí hemos utilizado la propiedad de el elemento identidad de la multiplicación. 1 es el elemento identidad de la multiplicación. La existencia del elemento identidad de la multiplicación. Esa es la notificación para ese primer paso, ¿verdad? Ahora, segundo paso. Fíjense. Yo digo que esto que está aquí, 1 por a sobre b, lo puedo escribir así. Negativo del negativo 1 por a sobre b. Vamos a ponerlo aquí abajo. Negativo del negativo 1 multiplicado por a sobre b. ¿Por qué puedo decir eso? ¿Okay? Pues fíjense que yo lo que he hecho en este paso es que sustituí el 1 por el negativo del negativo del. Y hay un teorema que dice que el negativo del negativo de un número es el número. Así que 1 es lo mismo que el negativo del negativo del 1, ¿verdad? Así que aquí usamos este teorema primero que dice que el negativo del negativo de A es A. Y lo pongo así porque no tiene nombre ese teorema, ¿ok? Y eso sí, ley de sustitución, ¿verdad? Muy bien. Ahora yo digo, el negativo de negativo 1 por a sobre b, yo lo puedo escribir así. El negativo de negativo 1 sobre 1 multiplicado por a sobre b. ¿Okay? ¿Qué me justifica eso? Pues mire, yo cambié el negativo 1, fíjense que el negativo este lo tengo, ¿verdad? Y la fracción a sobre b la tengo. Lo que hice fue que sustituí el negativo 1 por la expresión negativo 1 entre 1, porque el negativo 1 entre 1 da ese negativo 1, ¿verdad que sí? Porque eso es lo que se llama la división entre 1. Cualquier número dividido entre 1 da ese mismo número, ¿ok? Así que aquí la justificación del 3, de ese paso 3, vamos a ponerlo acá arriba, es primeramente la división entre 1 y la sustitución, ley de sustitución. La división entre 1 y la ley de sustitución. Ese negativo 1 lo sustituí por negativo 1 entre el 1, ¿ok? Bien, y ahora yo digo en el 4 pasos que el negativo de negativo 1 sobre 1 multiplicado por a sobre b es esto que está aquí, el negativo de, y hacemos una sola fracción, negativo 1 por a y 1 por b. ¿Qué hice aquí? Pues sencillamente hice la multiplicación de estas dos fracciones, ¿verdad? Tengo el negativo y multiplico esas dos fracciones. ¿Y cómo se multiplican las fracciones? Numerador por numerador, negativo 1 por a, y multiplicamos los denominadores, 1 por b, ¿ok? Así que aquí sencillamente aplicamos la multiplicación de fracciones, ¿ok? Quinto, esto que tenemos aquí, el negativo de negativo 1 por a y 1 por b es igual al negativo de, y el negativo 1 por a es negativo a y 1 por b es b, ¿verdad? ¿Por qué negativo 1 por a da negativo a? Porque eso lo vimos en un teorema, que el negativo de 1 por cualquier número da el negativo de ese número. ¿Y por qué 1 por b es b? Porque el 1 es el elemento de identidad de la multiplicación, ¿verdad que sí? Así que la razón para esto es un teorema que dice que precisamente el negativo de 1 por a es el negativo de la y en la existencia del elemento identidad
de la multiplicación, que 1, que es el elemento de la multiplicación, multiplicado por el otro número, da el otro número, ¿verdad que sí? Finalmente, mire, como esto, A sobre B, fue igual a esto, y esto, mírelo aquí, lo ve aquí, fue igual a esto otro, y esto, mírelo aquí, fue igual a esto otro, y esto, mírelo aquí, fue igual a esto otro, y esto, mírelo aquí, fue igual a esto último, por la ley transitiva de la igualdad, aplicando del 1 al 5, ¿verdad? Y la ley transitiva de la igualdad, lo primero, A sobre B, será igual a lo último, negativo de negativo A sobre B, ¿verdad que sí? Así que la justificación para el sexto paso es de 1 al 5 y la ley transitiva de la igualdad, ¿verdad? No de las desigualdades, de la igualdad. Igual a, igual a, igual a, etcétera, ¿verdad? Y que concluimos con lo primero, con que empezamos, que A sobre B es igual a lo último, que es el negativo de negativo A sobre B. Y eso era precisamente lo que yo quería demostrar en esta primera igualdad, ¿verdad? Las otras igualdades, la que dice que A sobre B es igual a esto y que A sobre B es igual a esto otro, se le deja a ustedes el ejercicio y se hace en forma parecida, ¿ok? Bueno, vamos a ver ejemplos de aplicación. Antes de ver eso, vamos a hacer un comentario que dice precisamente lo que dice ese teorema. Les resumen, ¿qué es lo que dice ese teorema, verdad? Bien, fíjense cómo dice. El teorema anterior nos dice o nos indica que podemos reescribir una fracción común dada de tres maneras diferentes jugando, entre comillas, ¿verdad?, con sus signos. ¿Cuál es el primer cambio? Que usted le cambie el signo a la fracción al frente y en el numerador. Al frente y en el numerador. Segundo, lo puede cambiar, mire, al frente y en el denominador. Y el último cambio que puede hacer, mire, al frente no lo cambia, ¿lo ves? Pero entonces lo cambia en el numerador y en el denominador. Vea también que el teorema indica que se pueden efectuar dos, vamos a subrayar bien grande, dos cambios en los signos de una fracción. Y vamos a contarlos, mírenlo. 1 y 2. 1 y 2, 1 y 2. ¿Ves? Dos cambios de signo en una fracción usted puede efectuar y la fracción que obtiene es igual a la original, ¿ok? Bueno, pues antes de ver ejemplo, ¿verdad?, de aplicación de ese teorema de las reglas de signos de una fracción, ¿verdad?, pues vamos a terminar la lección aquí y los veremos los ejemplos ya en la siguiente lección, con la ayuda del Señor. Nos vemos entonces.